De vez en cuando escuchas algo, que suena rarísimo, como que la antigua Roma también tuvo una crisis demográfica grave, muy parecida a la que viven hoy muchos países desarrollados. Al principio uno piensa, ¿qué? Imposible. Roma era una sociedad preindustrial, sin anticonceptivos modernos, sin pastillas, sin clínicas, sin servicios de aborto legales. ¿Cómo iban a decidir no tener hijos? ¿Acaso las familias grandes no eran simplemente lo normal en esa época? Pero cuando realmente te pones a leer historia romana, la cosa se pone mucho más complicada y sorprendentemente familiar. El problema de natalidad en Roma era real. A finales de la República y principios del Imperio, siglo I a.C. hasta siglo I después de Cristo, las élites romanas estaban abiertamente preocupadas por la baja natalidad, no entre esclavos ni entre los pobres, sino entre los ciudadanos libres, sobre todo las clases altas y medias. La cosa llegó a tal punto, que el emperador Augusto tuvo que sacar un paquete de leyes, conocidas como las leyes Julies de matrimonio. ¿Y qué hacían esas leyes? Obligaban básicamente a casarse a cierta edad, esperaban que las mujeres se casaran y tuvieran hijos, daban premios legales y económicos a las familias con varios hijos y, por el contrario, castigaban a los que no tenían hijos, restricciones en herencias, por ejemplo. Las mujeres que tenían 3 hijos, o 4, en el caso de las libertas, obtenían el famoso Iustrium Liberorum, un estatus especial que les daba mucha más independencia, y las liberaba de tener que estar bajo tutor masculino. O sea, no era algo simbólico, el Estado romano estaba literalmente tratando de forzar a la gente a tener hijos. Y eso ya de por sí dice algo muy fuerte, la gente estaba evitando la paternidad y maternidad a propósito. Entonces, ¿por qué no querían hijos? La clave es que los romanos no eran ignorantes ni estaban a merced de la biología. Tenían métodos. Sí, existían anticoncepción y aborto en la antigua Roma. Contrario a lo que mucha gente cree, los antiguos no se cruzaban de brazos y aceptaban, lo que Dios quiera, con la reproducción. En textos médicos romanos, muchos influenciados por la medicina griega, describen un montón de métodos, hierbas anticonceptivas y abortivas, supositorios hechos con plantas, aceites, resinas, mezclas ácidas, el famoso coito interrumpido, métodos de ritmo. Un caso súper conocido es el silfio, una planta del norte de África que se usaba tanto como anticonceptivo, que literalmente la extinguieron de tanto cosecharla. Médicos como Sorano de Efeso, siglo II después de Cristo, hablaban del aborto con muchísimo detalle médico, no como brujería, sino como procedimiento de salud. El aborto era polémico, sí, pero durante la mayor parte de la historia romana no era ilegal, y se practicaba bastante, sobre todo entre mujeres urbanas y de clases altas. En la ley romana el feto normalmente no se consideraba una persona jurídica independiente. Lo que más les preocupaba era el derecho de propiedad del padre, no tanto temas religiosos. En pocas palabras, los romanos sabían cómo evitar embarazos, y muchos lo hacían a propósito. Era una decisión cultural, no un accidente biológico. Entonces, si había sexo pero no querían hijos, ¿por qué? Varias cosas se juntaban. 1. Los hijos ya no eran un beneficio económico para los ciudadanos. En las sociedades campesinas preindustriales, los hijos significaban mano de obra barata. Pero Roma era un imperio esclavista. Con esclavos podías comprar mano de obra mucho más rápido y barato que criar un hijo durante 15, 20 años. Para las familias urbanas los hijos eran caros, educación, dote, herencia dividida, mantener el estatus social. Tener muchos hijos podía debilitar la posición familiar más que fortalecerla. 2. La cultura de élite valoraba el ocio, el estatus y la libertad personal. En la época tardorrepublicana y del Alto Imperio, lo que estaba de moda entre las élites era la ambición política, el lujo, los viajes, el arte, la vida social. Los hijos estorbaban bastante, especialmente para las mujeres. Muchos hombres romanos no se casaban hasta los 30 y pico, o más tarde. Las mujeres se casaban jóvenes, pero las de clase alta solían evitar tener muchos hijos seguidos. ¿Te suena de algo? 3. El matrimonio dejó de ser cuestión de supervivencia. En la Roma temprana todo giraba en torno a la tierra,
la supervivencia y la continuidad familiar. En la Roma tardía todo giraba en torno al dinero, la ley y la administración. Ya no hacían falta familias grandes para sobrevivir. El Estado, el mercado y los esclavos cubrían muchas funciones que antes hacía la familia. Y luego pasó algo interesante: cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, Europa no heredó directamente todo ese conocimiento médico romano. La vida urbana decayó, la alfabetización cayó en picada, muchos textos médicos se perdieron o quedaron inaccesibles. La medicina profesional prácticamente desapareció. Y al mismo tiempo, la Iglesia cristiana desarrolló una doctrina moral muchísimo más estricta sobre la reproducción. El aborto, que en la filosofía romana era tema de debate, pasó a ser un pecado grave y delito religioso. Las parteras que ayudaban a interrumpir embarazos podían terminar acusadas de brujería o asesinato, y siglos después, torturadas o ejecutadas. Resultado: el conocimiento sobre anticoncepción se fue diluyendo, el aborto se volvió clandestino, y el control reproductivo quedó muy limitado durante muchos siglos. La gente realmente tenía pocas opciones. Por eso mucha gente hoy piensa que la anticoncepción y el aborto son invenciones modernas, porque Europa básicamente olvidó durante siglos lo que ya sabía Roma. El siglo XIX no fue un comienzo, fue una redescubierta. Cuando volvieron a aparecer métodos modernos de control natal, no los inventaron de cero, los redescubrieron, los sistematizaron y los industrializaron. Lo que nos muestra la antigua Roma es algo incómodo pero importante. Cuando las sociedades se vuelven ricas, urbanas y complejas, la gente suele dejar de ver a los hijos como necesidad y empieza a verlos como un costo importante. No hace falta ningún colapso moral, ni que deje de haber sexo, ni que se pierda el conocimiento médico. Basta con que cambien los incentivos, y la gente responde racionalmente a ellos. Roma intentó solucionarlo con leyes y castigos. No funcionó. Y eso también suena bastante familiar, ¿no crees?